Bueno, señores, hace poco menos de 5 años, quizás 5 años, salió a la luz pública este libro. Este libro se llama Black Ops, The Life of CIA Shadow Warrior, Rick Prado. Este libro se convirtió rápidamente en un bestseller, primero en un bestseller del New York Times y después en un bestseller a nivel nacional. De los 10 libros que estaban cabecera, yo recuerdo que el de Rick creo que empezó con el 8º lugar y llegó al número 6. Ha sido un éxito total. Y siempre, cada vez que me encontraba con Rick, participábamos en entrevistas, él venía a Miami, etcétera. La pregunta que le hacían a él y la que me hacían a mí es, coño, pero ¿cómo es posible que un cubano, Pedro Pan, que llegó a este país con 10 años, solo, sin sus padres, lo mandaron a un orfelinato por allá en Colorado, y terminó siendo uno de nuestros principales hombres, estoy hablando a nivel nacional, a nivel del gobierno de los Estados Unidos, en la lucha contra el comunismo y en la lucha contra el terrorismo? Rick Prado fue jefe de contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Por supuesto, ni los sandinistas, ni los cubanos, ni los filipinos terroristas, ni los chinos, ni los norcoreanos, y mucho menos los musulmanes radicales de terroristas lo quieren un ápice. Entonces todo el mundo me preguntaba, ven acá, coño, pero el libro de Rick, ¿cuándo sale el libro de Rick? Hoy, aquí en este programa, jueves 25 de junio, les tengo el libro de Rick Prado, ya está en español y por eso he invitado a mi amigo a hablar de su libro y a presentarlo. Rick, bienvenido a La Resistencia. Un gran placer, un gusto verte, amigo. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien, bien, bien. A ver, Rick, esta batalla de llevar tu libro al idioma español, al castellano, esto es una batalla que hemos hablado mucho, hemos hecho muchos intentos, hasta que finalmente tú y el buen amigo, buen cubano, escritor Alberto Sicilia, tomó el toro por los cuernos y dijo, yo la escribo. Y ustedes han tenido un trabajo maratónico en los últimos meses y finalmente, si me pueden poner la imagen, la portada del libro La Pasión del Guerrero, por favor, vamos a verla. Ese es el libro en inglés y vamos a ver enseguida el libro en español, viene en un par de segundos. Ahí está, Rick Prado, La Pasión del Guerrero contra el terrorismo y el comunismo, del autor Alberto Sicilia. Por cierto, en la contraportada del libro, quienes lo recomiendan, por supuesto que está José Rodríguez. José Rodríguez fue, corrígeme Rick, el número 2 de la CIA en los años duros contra el terrorismo. Un gran amigo. Está el embajador Otorray, está Willy Chirino y está ¿quién? Félix Ismael Rodríguez. ¿Quién más? Es un libro que todos los cubanos debemos leer. Rick, la tribuna es tuya. ¿Cómo empezó esta idea de finalmente esta batalla por llevar el libro al español? Mira, verdaderamente yo nunca había pensado en escribir ningún libro. Yo escribí Black Ops por una razón muy importante, que era la mala reputación que tiene Emergencia en lo que es la televisión, las novelas y todas esas cosas fantásticas. El libro, como tú dijiste, fue un éxito desde el principio, subió súper rápido en el New York Times bestseller list, pero el corazón mío es cubano, el corazón mío es hispano. Y yo comprendo que hay países como Cuba, Venezuela, Brasil, todos estos lugares en Latinoamérica que están teniendo problemas de esta índole, que tuvieran este libro para que se pudieran educar en lo que es el comunismo, cómo se pelea contra el comunismo y cómo se pelea contra el terrorismo. Las casas de publicaciones en los Estados Unidos no les gusta hacer libros en español porque no tienen la forma de promoverlos. Entonces tratamos con España y con México, que son las dos más grandes en ese equipo, pero me parece que por la política local no le interesaba esta clase de libro. Soy testigo en un caso, soy testigo presencial en un caso. Fuiste tú. Y entonces, por un mutuo amigo de todos nosotros, Carlos Solís, yo me empaté con Alberto, que es una bella persona,
y es un poeta. Él escribió los primeros párrafos, él los trajo a la casa cuando empezamos, y mi esposa se echó a llorar nada más que leyendo los dos primeros párrafos. Es una belleza. Pero captura mucho lo que es la historia, pero también el precio emocional, el precio familiar, esa pena, ese dolor de perder un país y venir a un gran país como los Estados Unidos, pero súper pobre. Sí, y bueno, repito, Rick Prado llegó solo, a los 10 años, Rick, corrígeme. Sí, yo vine por el programa Peter Pan, Pedro Pan, y estuve en Florida City como 10 días y me mandaron para un orfanato en Pueblo, Colorado. Así que un cambio bastante brusco, una experiencia bastante brusca también porque no hay ningún orfanato que sea benigno y que todo el mundo se lleve bien. Así que aprendí a defenderme bastante rápido. Y aprender inglés, porque llegaste sin saber una palabra de inglés. Sí, tú sabes que es una cosa que el orfanato inculcaba. Nosotros teníamos 2 y 3 horas del día de clases en inglés. Eso me Rick, ayudó mucho. el libro, yo conozco tu historia personal y conozco tu libro muy bien. El libro tiene, para que la gente, y además lo promuevo abiertamente, la gente debe leer este libro ahora que va a estar en español. Eh, Tu libro arranca con cómo tú dejaste Cuba, es decir, cómo tu familia dejó Cuba en Manicaragua. Rick Prado es de Manicaragua. Incluso ahí él contará algunos pasajes. La estructura del libro es similar a la estructura del libro en inglés o, es decir, en la narración de los hechos históricos que a ti te... A ver, para que la gente tenga una idea, Rick Prado fue el jefe de operaciones en la primera estación de la CIA para cazar a Bin Laden. Y él explicará por qué cuando tenían a Bin Laden, pues no lo eliminaron. Sí, yo empecé el Task Force contra Bin Laden en enero del 1990, de 1996. Sí, no, 1996. Y en menos de un año, año y medio, nosotros habíamos encontrado cantidad de inteligencia de lo que estaba haciendo, que estaba preparando terroristas, la extorsión de dinero de los otros países musulmanos para apoyar a su causa. Eh, También, como es natural, lo que él estaba construyendo cuando eso le estaban en Khartoum, en Sudán. Y entonces nosotros seguimos en el año y medio que yo estuve en ese task force, nosotros subimos por lo menos 4 veces con opciones le, legítimas que se podían hacer para cómo capturar o neutralizar a Bin Laden en el 1997. La política y la administración de ese tiempo nunca quiso escucharnos. Si tuviéramos bajo Trump hubiera sido diferente, como es natural. Y perdimos todas esas oportunidades. Pero imagínate, si nosotros pudiéramos haber neutralizado a Bin Laden en el 1996, ni las embajadas que nos atacaron en África, ni el Cole, ni, como es natural, 9/11, posiblemente no hubieran pasado. Así que eso fue una parte muy frustrante porque cuando 9/11 pasó, yo era jefe de operaciones de la CIA en lo que es contraterrorismo. Entonces yo tenía esa culpa. Y yo decía, tuve una oportunidad en 97 a terminar este monstruo y ahora aquí estoy sufriendo un ataque que no puedo prevenir. Sí. Todo eso está contado también en la versión en español de tu libro, ¿correcto? Sí, el libro tiene toda la historia de mi vida, de mi carrera, pero Alberto le dio una vuelta muy bonita y como es natural, un muy buen autor escribe para su audiencia y entonces tiene mucho más la parte sentimental de lo que es mi vida. Por profesión yo no soy un tipo muy sentimental, así que cuando escribí era más operacional, era más, como dicen, kick-ass. Pero él lo tocó, le tiene un toque que le dio muy bonito. A mí me encantó leer el libro, no solo trabajar con él, dándole la información, porque él me entrevistó por días y días y días y días. Em, pero es un arte la forma que él escribe y entonces
y transporta a la persona no solo a ver la acción, pero sino las consecuencias, las circunstancias de la vida que nosotros exiliados tenemos en los Estados Unidos. Para que ustedes en el público escuchen y sobre todo que puedan conocer más detalles de la vida de Rick en esta parte de la historia. En el año 1981, cuando el presidente Ronald Reagan llega a la Casa Blanca en enero de 1981, la primera designación que hizo en política exterior Reagan hacia el hemisferio fue, por supuesto, el caso de Nicaragua. ¿Saben ustedes quién fue el primer hombre, el primer oficial de la CIA que pisó territorio nicaragüense para ayudar a la contra y en la región que estuvo? Rick Prado. Rick, de esa etapa nos puedes contar porque fue, es decir, tú estuviste en el norte y estuviste en el sur en Nicaragua en dos etapas diferentes de tu vida, de tu carrera como alto oficial de la CIA. Sí, yo estuve del 81 al 84 en el norte y del 96 al 98 estuve corriendo el sur. Pero pues mira, yo estaba trabajando contrato con la agencia, yo no estaba como empleado, me llamaban cuando me necesitaban, porque yo tengo antecedentes paramilitares bastante legítimos. Y cuando pasó que entró Reagan, la agencia no tenía un hispano que luciera hispano, que hablara como un hispano, pero que tuviera también el entrenamiento especial de las fuerzas especiales que tengo yo. Entonces, yo fui la primera persona que empecé a entrenar pasarle la logística, pasarle inteligencia a los campamentos que estaban en la frontera de Nicaragua con Honduras. Para mí, yo estuve los primeros 14 meses de ese programa, yo era el único oficial de la CIA que podía ir a los campamentos. Después de eso me dieron tres que eran buenas verdes retirados y que eran hispanos que me empezaron a ayudar, pero en ese tiempo, y imagínate, yo dormí en una hamaca de jungla de lunes a viernes por 3 años y nunca me desperté diciendo, coño, ¿qué yo hago aquí? Al contrario, para mí es lo más bonito de mi carrera fue esa época, porque no solo ahora yo, como un hombre de 30 años, estaba peleando el mismo monstruo que destruyó mi país y a mi familia, pero aparte de eso era la calidad de la gente que estaba en la revolución esa. Eran patriotas. Ahí nadie había leído Lenin, ni Marx, ni ninguna cosa de eso. Para ellos era familiar. Me raptaron a mi hija, me quemaron mi iglesia, me golpearon a mi sacerdote. Era una intensidad y un patriotismo tan puro, sin política. Lo de los nicaragüenses, De los los nicaragüenses. Sí. misquitos, en la zona de los misquitos. Sí, bueno, eran todos, porque yo trabajaba los misquitos y también como es natural, lo que nosotros los misquitos le dicen los españoles, que son la gente que eran y entonces en el sur surgió bajo Edén Pastora el Frente Sur. O sea que verdaderamente habían tres frentes y ninguno se llevaba con el otro. Y entonces la CIA era más o menos el punto de control y comunidad. Rick, en esa etapa de tu vida tú participaste no, ¿qué estoy diciendo? Organizaste una operación muy importante para ponerle fin a la expansión sandinista. Cabe recordar que en El Salvador también estaban Sí. el FMLN. Cabe recordar el apoyo de todo tipo del régimen castrista allí. ¿Cuál fue esa operación en la que tú participaste y por la que fuiste condecorado? Y Bueno, habíamos entrenado, ya teníamos los campamentos bastante bien entrenados, habían entrado ya en Nicaragua con fuerzas, tenían armas, tenían munición, tenían comida, tenían medicinas, pero Washington nos mandó un mensaje a nosotros, headquarters, que decía, tenemos que darle un golpe a los sandinistas, que se den cuenta que estos no son unos rebeldes estos que andan por la jungla, que aquí esto es un frente verdadero, legítimo y capaz.
Entonces yo soy buzo militar, yo soy un Navy diver, y cuando eso, yo conocí unos misquitos que eran buzos para coger langosta. Entonces la idea mía fue entrenarlos como buzos militares, que los entrené yo personalmente, y entonces fuimos y derrumbamos el puente de Puerto Cabezas. Puerto Cabezas en ese tiempo era el ombligo, posiblemente lo es todavía, era el ombligo para todo el material bélico que le estaba entrando a Nicaragua. Rusia a Cuba, Cuba a Puerto Cabezas. Y entonces entrené a los buzos, los llevamos a la agua, me metí en el agua con ellos, salí en la panga hasta, estábamos como menos de una milla del objetivo, y ellos pusieron una bomba de 80 libras de C4 y explotaron el fondo de eso. Y fue un gran golpe a los sandinistas, porque ya no era cosa de una emboscada aquí y me quitaron este pueblo. Y no, no, esto es una cosa que ya saben que tenemos una capacidad que ni ellos mismos tenían, porque ellos no tenían, por lo menos en ese tiempo, buzos militares. Y la contra sí, gracias a mis misquitos. Rick, eh, ya el libro está impreso, ¿correcto? Sí, correcto, o sea, está en Amazon. Ok, ¿cómo? Yo soy una persona interesada en el leer tu libro, no en inglés, sino en español. En Amazon simplemente yo me meto en el buscador y pongo La Pasión del Guerrero y ahí está, ¿correcto? Correcto. Eso sale, está en paperback, está en hardcover y va a salir también en audio en un pronto futuro. Ah, excelente. Pero para mí leerlo por la clase de poesía que escribe Alberto, Alberto, yo lo leyera. Para mí yo creo que eso es... yo los libros importantes los leo en la mano. Y esto me parece que es uno de esos libros que la gente pudieran disfrutar, parar, mirar, pensar y asimilar. ¿tú te imaginas tu libro en Cuba, Rick? Yo, bueno, tú y yo hemos hablado bastante de eso. Eso es un sueño para mí, poder meter el libro, Vamos a se lo hacer lo diéramos de posible. gratis, como dice el dicho, porque es un mensaje de no solo cómo pelear el comunismo y la razón que se hacen las cosas, pero también es para que darle esperanza a esa pobre gente que llevan oprimidos 67 años, eh, eh, que hay forma de liberarse. Y en eso es el punto que estamos llegando gracias a Trump. Estamos en y Marco Rubio, que es increíble, de ese lado para darle un buen golpe. Si ahora Rick Prado fuera CIS 2 o CIS 3, general de, como eres, general de 2 estrellas, estuvieras en la Agencia Central de Inteligencia o en alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos, ¿cuáles serían tus recomendaciones para acabar con esa pesadilla que le quitó todo a tu padre? Bueno, primero que nada, yo soy de operaciones de inteligencia, así que también lo primero que tenemos que reforzar la inteligencia. Nosotros cuando la Unión Soviética estaba empezando a romperse, teníamos un programa que nosotros nos acercábamos a cualquier ruso que fuera diplomático o inteligencia o lo que fuera, le decíamos, mira, si trabajas con nosotros ahora, tienes una casa en Virginia, un Mercedes-Benz, un Rolex y dinero en el bolsillo. Si esperas que se caiga la pared, te vamos a dar 25 centavos para que llames a alguien por teléfono porque a nosotros no nos hace falta. Esa es una de las cosas que la agencia puede hacer porque hay tantos disidentes en Cuba como se hizo en Venezuela. La captura de Maduro, la gente, yo sé que fue una operación muy sexy militar, pero la inteligencia, el nivel de inteligencia que teníamos para geolubicar a Maduro exactamente donde él se iba cuando empezaba el ataque. Entonces, eso sería primordial. Segundo, y ese objetivo sería reclutar a los segundos mandos, porque lo que es la cabecilla, todos son millonarios y tienen más que perder pero la gente, los que están bajo de ellos, es posible que puedas tener alguien que colabore con nosotros. Las sanciones económicas tienen que seguir, la presión internacional tiene que seguir,
yo le digo a la gente que Trump está usando Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasilero, contra Cuba, porque lo está ahorcando poquito a poco hasta que te tope. Tap, tap. Si opciones más cinéticas sería algo parecido a lo que se hizo en Irán, mucho menor, porque tú no puedes comparar el poder de Irán con el ejército de Cuba, que no tiene ni gasolina para mover los tanques. Pero ataques quirúrgicos a lo que es las plantas antiaéreas, lo que es las comunicaciones y eso. Entonces, y tumbarle la aviación, que fue lo que no se hizo en el ataque en el 63, creo que fue de 61. Chino. Sí. Entonces, pero como dice el dicho, last but not least, último, pero puede ser primero, es aprovechar ese ataque para abastecer la población con armas. Ah, oh, O sea, espérate, Rick. O sea, en tu cabeza está que esa es uno. Fíjate que yo he puesto aquí a la gente incluso a votar sobre 4 opciones para la salida de Cuba, o diplomática, o una fractura de régimen interno, un levantamiento popular, o una operación militar. Pero esa no la había planteado. Es decir, ¿tú crees que esa es una opción viable, real? Claro que sí, claro que sí. Sí, eso lo hicimos con los contras, lo hicimos en Vietnam, lo hemos hecho en 1000 lugares. La CIA tiene warehouses llenos de armas, que es para eso. Entonces, si hay un ataque quirúrgico a los aviones, a las AAA, y nosotros sabemos, o tenemos que saber, los pueblos que están más rebeldes contra los castristas, a esa gente armarlo. Pasa un avión, le tira por paracaídas cajas de AK-47, cajas de munición, a lo mejor algunas medicinas y comunicaciones, y le das al pueblo las herramientas para poder defenderse ellos mismos. Porque en este momento, cada vez que ellos se levantan, tienen el potencial de que, como lo ha hecho el régimen por 60 y pico de años, de matarte, de tirarte preso o desaparecerte. Así que sí, es una opción. Yo tengo 55 años pensando en estas cosas. Rick, ahora que Rick Prado también fue el jefe para las llamadas 2 Coreas, es decir, Corea del Sur, nuestro aliado, y Corea del Norte, y también estuvo destacado en Filipinas. En Filipinas, señores, cuando la guerrilla maoísta estaba ahí y lo quisieron matar. Es decir, que ha estado varias veces al filo de la muerte en la primera línea. ¿Tú crees que lo único que ata todavía o mantiene a esa gente junto es el dinero y la figura de Raúl Castro, o hay un compromiso ideológico entre esos tipos ahí? Mira, en Irán el problema mayor es ideológico. En Lo Irán. que es en Irán, el IRGC son fanáticos, son los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial para los japoneses. Ya. Son gente que quieren morir y quieren matar. Y saben que si no se quedan en poder, están en tan mala forma. Yo no veo esa clase de dedicación en Cuba. Ya. Cuba principalmente no es un país comunista ideológico, es un caudillo, igual que lo que pasaba en Latinoamérica en los años anteriores. Entonces, esa parte de la política, esa pasión por la misión, no te digo que no tengan alguna gente, porque en todo lugar, aquí en los mismos Estados Unidos, hay gente que está contra los Estados Unidos y viven aquí. Pero no me parece que ese es verdaderamente el reto grande. El problema es que la cúpula del castrismo, todos son multimillonarios. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en la agencia, haber leído que cuando Fidel se murió, tenía más de $800,000 que se sabía que era del personal. Imagínate Raúl y todos los otros magnates que están alrededor de eso. Ellos se pueden ir mañana a vivir en Mónaco y no tener ni trabajar. Así que esa gente, me parece a mí que bajo las circunstancias como lo que le está haciendo Trump a Irán, a Cuba,
que es presión política, presión, pero también presión militar y armar la población. Salen como, ¿sabes cómo dice el dicho? Cuando el bote coge fuego, las ratas son los primeros que se van. Rick, volviendo a tu libro La Pasión del Guerrero, la edición en español con un trabajo excepcional del amigo Alberto Sicilia, La vida de Rick Prado, si tú tuvieras que escoger un par de pasajes de cómo Alberto retrató tu vida, o al menos uno, ¿cuál tú escogerías? Bueno, mira, es difícil porque él tiene muchos buenos anécdotas ahí, pero para mí esa parte de el amor de un padre, yo soy hijo único, el amor de un padre bajo la protesta de mi mamá, poner a su único hijo en un avión con 10 años de edad para ir a los Estados Unidos, no por mejorarnos económicamente, al contrario, nosotros éramos media clase. Mi papá tenía un Pontiac del 57, tenía carro, tenía camiones, tenía su negocio. Pero solo ese sacrificio, sin saber que vas a ver a tu hijo otra vez, para la libertad, solo para la libertad. Y una anécdota que está en el libro que me encanta porque mi papá fue mi héroe, siempre ha sido mi héroe. Cuando yo estaba en el aeropuerto, había entrado a la pecera, mi papá me había enseñado a mí a ser el hombrecito. Pues mi papá había sido vaquero, así que ese era el eto de la familia. Entonces yo no lloré en irme ni nada de eso. Cuando ya yo estaba para entrar a la pecera, mi mamá estaba llorando en una forma y yo le dije a mi papá, si ella sigue así, yo no me voy. Y mi papá se agachó delante de mí, me puso la mano en el hombro, me dijo, yo te veré de nuevo. Y ese fue el paracaídas mío por los 8 meses que yo estuve en ese orfanato. En el orfanato por la noche los muchachos lloraban. Yo nunca lloré porque yo sabía que era temporario. Yo sabía que mi papá, si tuviera que nadar de Cuba a Miami, él lo hubiera hecho. ¿Cómo fue esa llamada estando tú en ese orfanato en Pueblo, Colorado, con apenas 10, 11 años, cuando te informaron que alguien te estaba llamando? Sí, son de esas cosas, hay ciertas memorias que son tatuajes en la mente, como digo yo. Ujú. Estaba jugando básquetbol afuera, era después de la comida, sonó el teléfono y la monja sale y me llama que fuera a la oficina. Y cuando llego a la oficina el teléfono estaba descolgado, cojo el teléfono y era mi papá. Eh, y me dijo, estamos aquí, vamos a hacer el proceso para que puedas. eh, Imagínate el alivio que es, porque ya después de 8 meses no parece mucho largo tiempo de estar en un orfanato, pero a los 10 años de edad, 8 meses es un décimo de tu vida, ¿entiendes? Y yo cumplí 11 años en el orfanato. Así que para mí me llenó de alegría, entusiasmo, las próximas semanas que tomó tiempo de que ellos me pudieran traer. eh, yo estaba muy contento y muy. Ahora, de ahí llegamos a Miami y verdaderamente era una vida, tú sabes, bien restringida. Mi Dura. papá cargando camiones y cortando hierba, mi mamá trabajando en una fábrica de costura. Fue un tiempo difícil. ¿Cómo es que tú, es decir, cómo ese niño, llegado aquí con Pedro Pan, pasando vicisitudes, viviendo la familia en menos un espacio muy pequeño en Hialeah, cómo ese niño llega a decir, mi carrera va a ser la defensa de los valores y la seguridad de los Estados Unidos? Es fácil. Mira, yo soy muy creyente. Yo sé que Dios tiene un plan para todos nosotros. Y si tenemos el coraje de aceptar el reto, de caminar ese paso, Dios te prepara. Yo miro mi carrera, ahora que tengo tiempo de mirar hacia atrás, yo nunca hice una decisión que tenía sentido para el resto de la gente. Y cuando me equivocaba, Dios me daba con un 2x4 y me ponía en el rumbo que tenía que estar. Así que yo, haber perdido todo en Cuba, haber salido solo como un niño, llegar a un orfanato, esa etapa fue el principio de cómo Dios estaba forjando mi espada para yo ser quien yo tenía que ser.
tuve mis años turbulentos porque, ¿sabes? Con mi carácter y cuando estás de 15, 20 años, tú sabes, estás un poquito más rebelde. Pero cuando yo me gradué de high school, fue la primera vez que yo sentí la deuda de honor que yo y mi familia le debemos a este país. 6 meses después, yo entré a una unidad que se llama Pararescue, que es las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, y fue el entrenamiento. Eventualmente la CIA me reclutó, pero todas esas experiencias, el mismo asunto con los contras, para mí eso fue me dio una moralidad por la causa de lo que es la libertad, que es infecciosa. Y así, el resto, como dice, es historia. Nunca hice nada, o sea, los mandamientos no están supuestos a romperse, pero yo le doy una salida. Tú puedes hacer lo que tengas que hacer si es por las razones correctas. Yo he robado, pero no he robado para ponerlo en mi bolsillo. Yo he robado secretos, yo he robado técnica para mi país. Así que esa convicción para mí, yo nunca tuve duda ninguna de que la pasión del guerrero fue la mano de Dios. Rick, tus hijos, conozco a tus hijos, y los dos decidieron que tú eras como tu padre fue tu héroe, que tú el de ellos. Sí, todo, bueno, mi hija también ha servido mucho porque ella fue principal en colegios y enseña a niños que tienen necesidades especiales y todo eso. Pero ambos de mis hijos sirvieron en el ejército americano, sí. No voy a dar más datos que eso, pero... No, yo sé. No se puede. No se puede. Rick, ¿vendrás a Miami a presentar tu libro? Hemos pensado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana y en los medios. ¿Cuándo crees que es una fecha propia para lanzar tu libro aquí en el exilio cubano? Yo quisiera hacerlo, por ejemplo, el 25 de julio para trompear el 26 de julio, que es el próximo día. Sería un buen dedito para los castristas. Y para ese viaje lo tengo programado, si se da, y para mí qué gran honor, qué gran honor, porque yo tuve el honor y el placer de visitar el museo. La primera vez fue contigo, tú fuiste el que me llevaste ahí, y como natural nuestro amigo ahí. Entonces, para mí eso es una justicia tan poética, que podamos lanzar el libro en Miami, ahí en el Museo de la Diáspora Cubana. Aquí lo vamos a recibir y estoy seguro, me dice mi colega Liana María Delgado que las líneas de teléfono están llenas. Yo sé que tú tienes una entrevista ahora, pero en principio el libro va a ser lanzado aquí en Miami el sábado 25 de julio en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Número 1. Número 2, el libro se puede adquirir, comprar en Amazon, está en tapa dura, en tapa blanda. En Amazon el libro se llama La Pasión del Guerrero. Ya no hay que esperar a leerlo en inglés, lo podemos leer en español. Rick, sé que te tienes que ir. ¿Algo que quieras agregar? Sí, quisiera más que nada darle oraciones y el pésamo a nuestros hermanos en Venezuela. Ese golpe ha sido duro. Sí. Te mando un fuerte abrazo y te espero como siempre reencontrarnos en esta causa común que tenemos. Felicidades por el libro, Rick. Viva Cuba Libre. Vale, ahí lo tienen. Gracias, Rick. Un abrazo. Chao. Señores, hasta aquí este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y seguimos aquí en oración y en cobertura permanente sobre la tragedia que ha caído sobre el pueblo venezolano. Un saludo.